A partir de este momento se creará la oportunidad de adherir al canal Mitos y Verdades a través de la membresía, que por un costo mínimo permitirá observar dichos videos en forma anticipada de 48 horas. Al mismo tiempo, los miembros tendrán acceso al asesoramiento e información complementaria y especializada de diferentes temas en forma directa por parte del autor. Deseamos que esta relación permita continuar compartiendo conocimientos y experiencias enriquecedoras en el futuro. El falso paradigma de los combustibles fósiles se resiste a pesar de las numerosas pruebas en contrario. La teoría del origen fósil de los combustibles minerales es difícil de derribar. Todos los días hay nuevos datos que muestran que en la Tierra y en los cuerpos planetarios del sistema solar, el origen del metano no es biológico. En la Tierra hay algunas fuentes biológicas de metano, relacionadas, por ejemplo, con los pantanos, pero en comparación con las fuentes astronómicas y planetarias, son muy pequeñas. Esto es obvio, pero el paradigma sobrevive. Un artículo reciente en The Economist mostraba que incluso con nueva información que aparece constantemente, el autor no se atreve a decir que la mayor parte, incluso prácticamente la totalidad de la contribución del metano a la atmósfera de la Tierra viene de los niveles profundos de la corteza y del manto terrestre. Por esa razón, considero, se debe insistir afirmando y demostrando que los hidrocarburos, y en general el petróleo y el gas natural, no son de origen fósil. Para ellos, comenzamos diciendo que, como es sabido, desde fines del siglo XVIII, durante el siglo XIX y mucho más, particularmente durante el siglo XX hasta el presente, los hidrocarburos han sido y son una de las principales fuentes de energía en el mundo. Ellos han alimentado el desarrollo de la revolución industrial y sus subsecuentes procesos derivados, expresados últimamente en las modalidades más intensas de la globalización planetaria. La importancia de estos compuestos ha dado lugar a razonamientos y especulaciones acerca de su origen, tanto particularmente a nivel de la Tierra como a nivel planetario. Se puede decir, en líneas generales, que desde fines del siglo XIX coexistieron dos teorías acerca de la génesis de los hidrocarburos terrestres. La teoría biogénica, que sostiene que son de origen biológico, producto de la acumulación y maduración de microorganismos, plantas o animales fósiles, y la teoría mineral o abiogénica, que argumenta que los hidrocarburos son de origen mineral, provenientes del interior de la Tierra, acumulándose en áreas donde las condiciones geológicas lo permiten. Generalmente se acumulan por debajo de capas sedimentarias impermeables o volcánicas que impiden su ascenso hasta la superficie. Cuando los hidrocarburos logran acceder a los niveles superficiales, se expresan como sustancias líquidas o gaseosas. En este video trataremos de demostrar el origen mineral de los hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas natural, como otros hidrocarburos más pesados. Empezaremos por presentar algunos datos que permitirán entender más adelante las conclusiones. En primer lugar, recordar que el hidrógeno es el elemento más común en el universo y representa el 73.9% del total de la materia. En segundo lugar, se encuentra el helio con 24%, aunque debemos señalar que el helio es un gas noble y por lo tanto no se combina espontáneamente con otros elementos. Todos los demás elementos químicos sumados representan tan solo el 2.1% de la materia total. Dentro de este grupo numeroso de elementos que podemos de alguna manera definir como más pesados, los dos más importantes en masa son el oxígeno y el carbono. El oxígeno representa el 1% del total universal, o sea, casi la mitad de la materia, excluyendo al hidrógeno y al helio. Mientras tanto, el carbono
se encuentra en cuarto lugar, con aproximadamente 0,46% del total del universo y casi la quinta parte de los elementos que definíamos como más pesados. No ha de extrañar que siendo el oxígeno y el carbono los dos elementos no livianos más comunes, su compuesto principal, el dióxido de carbono, sea el más abundante en algunas atmósferas planetarias de nuestro sistema solar, como por ejemplo en Venus y en Marte. En Venus el dióxido de carbono es el 96,5% de la atmósfera y en Marte es el 95,32%. Llama la atención que la Tierra, que está ubicada entre Venus y Marte, en lo que se refiere a la distancia al Sol, tiene solamente 0,04% de dióxido de carbono. Repito, la Tierra tiene solamente 0,04% de dióxido de carbono. O sea, que extrañamente tiene 2000 veces menos que cualquiera de los otros dos planetas que mencionábamos, Venus y Marte. Seguramente la Tierra originalmente tenía más o menos la misma cantidad de dióxido de carbono que Venus y Marte, pero ahora es muchísimo menos. Por esa razón surge la pregunta acerca de dónde fue el dióxido de carbono que falta. La respuesta es lógica. El dióxido de carbono que falta está en las calizas, que son rocas constituidas por carbonatos y que representan alrededor del 20% de la corteza terrestre. El dióxido de carbono, que era muy abundante en el aire y también en los mares, fue utilizado por una gran variedad de organismos para fabricar sus esqueletos, caparazones y conchillas que generalmente están constituidas por carbonatos. Estos carbonatos orgánicos se depositaban en los fondos fangosos de los océanos, fueron enterrados por otros depósitos y con el tiempo se consolidaron formando rocas calizas. Otro tema a considerar es que en el interior de la Tierra es muy probable que haya importantes cantidades de carbono debido a su abundancia en la nebulosa original. A la vez, recordamos que el hidrógeno suele ser abundante en muchos lugares, porque se desprende del agua y de otros compuestos hidrogenados que hay en el interior de la Tierra. De allí se deduce que, dadas las condiciones de presión y temperatura, los átomos de carbono que están en el interior de la Tierra, porque el carbono es muy abundante a nivel universal, pueden rodearse de átomos de hidrógeno y en ese caso forman metano, CH4. Se piensa que esta situación puede haberse producido o puede producirse en la actualidad a una profundidad de 50 a 100 kilómetros. El metano que se forma tiende a subir, pero generalmente las masas rocosas no lo dejan. De todos modos, en algún momento se generan fracturas y así el metano aprovecha a subir. En el camino puede sufrir procesos de oxidación con óxidos y sulfatos, formando agua con el hidrógeno y dióxido de carbono con el carbono. Como el hidrógeno se oxida más rápidamente que el carbono, el compuesto se enriquece en carbono y lo que era metano pasa a ser etano, luego propano, luego butano y así sucesivamente hasta llegar a la formación de naftas e incluso de alquitranes. Este proceso de oxidación es muchas veces promovido por ciertas bacterias que viven en profundidad, las hipertermobacterias. A medida que sube el metano o los otros hidrocarburos, se carga del helio que puede haber en las formaciones rocosas que contienen elementos radiactivos como el uranio. Por esa razón, en algunos lugares, el gas natural contiene helio que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la materia orgánica de la que hablan quienes sostienen la hipótesis del petróleo fósil. En el ascenso, tanto el metano como sus hidrocarburos derivados pueden acumularse por debajo de capas arcillosas, impermeables, que les pueden impedir continuar subiendo, constituyendo yacimientos que pueden ser explotables mediante perforaciones. A menudo los hidrocarburos logran ascender muy lentamente, incluso a través de las capas impermeables o semipermeables, como son, por ejemplo, los esquistos, sin lograr atravesarlas del todo, pero permanecen impregnándolas en su interior. Estos hidrocarburos contenidos en los esquistos pueden ser extraídos por el método de fracking o fracturación hidráulica, que permite que las rocas se fracturen y de esa manera se logra que
ascienda a los fluidos contenidos en ellas a través de las fracturas. La operación de extracción de gas natural o de petróleo a través del método del fracking presenta serios riesgos en algunos casos y puede afectar a algunos acuíferos cercanos. Pero este tema lo dejaremos para un próximo video. Espero que esta argumentación que acabo de presentar sea de utilidad para comprender estos procesos que son complejos, pero que corresponde analizar a la luz de las diferentes evidencias existentes y no cerrarse en dogmas que probablemente el tiempo demostrará que no eran verdaderos ni exactos.